Al versículo 25. Y ciertamente no vamos a leer esta porción de la Escritura, pero quiero que la marquen, porque ya usted la leerá en casa para corroborar todo lo que se ha mencionado. Y según lo que menciona, entonces usted entenderá mucho más esta historia. Siempre me gusta presentar narrativamente las historias bíblicas, porque es la mejor manera, creo. Bien. Bueno, estos hombres liderados por Gedeón, entonces 300 hombres, según Jueces capítulo 7, han de enfrentar a un ejército numeroso, a un ejército también poderoso que los ha subyugado. Y lo harán con fuerza, con valentía. Gedeón precisamente significa talador o el que corta. Y ese nombre de talador o el que corta va también de la mano con el otro nombre que le asignan, es Jerobal. Ese nombre que le asignan también a Gedeón, Jerobal. Y eso es porque contiende con Baal, el dios o el ídolo que en este caso tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Miren, es importante que nosotros también nos ubiquemos en el contexto de esta porción de la Escritura, y es el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces cumple con un círculo vicioso, una actividad pecaminosa que constantemente se repite y se repite en la historia de Israel. Esto es, que ellos primeramente reconocen que Dios es su Señor y le sirven, pero luego de un tiempo se olvidan de Dios y caen en la idolatría. Se juntan con personas paganas, sirven a dioses paganos y se vuelven a otro Dios y abandonan al Dios verdadero. Eso se cumple en ellos. Y entonces, a causa del abandono de Dios, Dios los castiga. Los entrega a un pueblo enemigo. El pueblo enemigo se apodera de ellos, los cautiva y hace estragos en ellos. Y luego de que ya no pueden más luchar, claman nuevamente el pueblo de Israel a Dios. Dios tiene clemencia de ellos, los perdona, los recibe y los liberta como un juez. En este caso, Gedeón es un nuevo juez que el Señor está levantando allí en el pueblo de Israel, porque ellos ya eran cautivos de un pueblo enemigo a causa de su pecado. Entonces, Jerobal, precisamente ese nombre, es a causa de que este Gedeón contiende contra el Dios falso de Israel. Y como él contiende, entonces, o dicen, bueno, ¿quién puede pelear contra un Dios? ¿Quién es aquel hombre que pelea contra un Dios? Pues tiene que llamarse Jerobal. Solo Gedeón podía contener contra un Dios. Ahora, es interesante cuando nosotros consideramos esta parte de la Escritura, porque ciertamente Israel estaba envanecido, no podían ver realmente a Dios y sí a un Dios falso y servir a un Dios falso. Pero cuando Gedeón es llamado por el Señor, Gedeón va y quita a ese ídolo que ellos tienen, a Baal. Y luego de que lo quita, todo el pueblo a la mañana se estremecen y dicen, ¿quién es aquel hombre que ha quitado a Baal de su lugar? ¿Quién es aquel hombre que le ha hecho esto a Baal? Entonces se entera que es Gedeón, van a buscarlo a su casa y su padre, el padre de Gedeón, sale por su hijo y entonces le dicen, saca a tu hijo, porque él le hizo este agravio a Baal. Y entonces es interesante la respuesta que da el padre de Gedeón. El padre de Gedeón le dice al pueblo de Israel, si Baal es Dios, pues que Baal defienda su causa. Sí, si Baal es Dios, entonces que Baal sea quien contienda por sí mismo y no ustedes. Y entonces el pueblo se va. Pero Gedeón realmente es un hombre valeroso, sí, también temeroso, muy cauteloso. Ustedes saben que cuando el Señor lo llama, él se asegura de que realmente Dios esté con él, porque él en alguna manera guarda cierta duda en su corazón de que Dios esté con su pueblo, por todo ese mal que les ha sobrevenido. Y entonces él piensa que tal vez Dios no está con ellos. Él dice, miren el versículo 13 del capítulo 6,
responde de esta manera. Y Gedeón le respondió, en este caso fue al ángel de Jehová, le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Él creía realmente que Dios los había abandonado, pero no era realmente ese el caso. Ahora, es la historia ciertamente de 300 hombres, pero vamos a ver cómo se desencadena todo esto. Primeramente, si vamos a hablar de una guerra, hablemos primero del enemigo. ¿Quién era el enemigo de Israel? El enemigo de Israel en el tiempo de Gedeón eran los madianitas. Y los madianitas eran un pueblo en alguna manera nómada, merodeaban de aquí para allá, pero merodeaban asaltando, robando, sí, quitándole las cosas o despojando de sus cosas a los pueblos más débiles. De eso se ocupaban los madianitas. Y déjenme decirles que los madianitas eran un pueblo numeroso, aun cuando eran nómadas, que iban de aquí para allá, despojando a los pueblos más débiles. Eran un pueblo numeroso. Ellos ascendían en número aproximadamente a 135,000 hombres que peleaban, por supuesto, que sabían agarrar una espada, un cuchillo, ¿no? Un machete, no sé si había machete allí, pero sabían pelear, peleaban por lo suyo, no les importaba. 135,000. El pueblo de Israel era un pueblo para ese tiempo, un pueblo pequeño, y era un pueblo también desorganizado. Entonces era casi imposible que Israel pudiera contender contra los madianitas si era un pueblo numerosísimo. Es allí donde nosotros vemos realmente que la mano de Dios estaba sobre Israel a causa de su pecado. Israel había pecado, así que Dios les había puesto realmente un obstáculo allí para que ellos reconocieran su debilidad y se volvieran a Dios. Ellos habían pecado, no podían ellos contra 135,000. Pero cuando el Señor muestra su misericordia, cuando el Señor muestra su gracia, cuando el Señor muestra su poder, el Señor decide librar a su pueblo de ese numeroso enemigo, y lo hace con poder. Lo hace de tal manera que nosotros nos quedamos asombrados y solamente decimos: ¡wow! Solamente el Señor puede hacer estas cosas así. El Señor realmente es asombroso. Bien, bueno, era un pueblo bastante numeroso. Ahora entendemos por qué Gedeón antes estaba amedrentado, estaba triste, estaba desalentado, creía que Dios los había desamparado, y a causa de eso también a escondidas guardaba lo que cosechaban. Porque déjenme decirles que este pueblo, los madianitas, eran tan malos que ¿saben qué hacían? Esperaban que Israel sembrara, siempre trabaje, y cuando venía el tiempo de la cosecha, ellos se aparecían como por especie de magia. Se aparecían y los despojaban de sus cosechas, los despojaban de sus animales domésticos. Y a causa de esto el pueblo estaba pasando por una gran crisis, tanto espiritual como moral, como también económica. Una crisis tremenda. Estaban pasando por hambre a causa de este gran oprobio. Pero ¿qué hace Dios? Dios comienza a hacer una depuración. Miren, el Señor comienza haciendo una depuración en el pueblo de Israel. Llama a Gedeón, de allí, de la familia de Manasés, los llama para ser el libertador de Israel, y lo llena de poder para que entonces pueda obrar la libertad que Israel necesita. La depuración comienza cuando Gedeón, motivado por el Espíritu de Dios, se deshace del ídolo Baal, y lo saca de su lugar, del templo,
Baal no debía tener ningún lugar allí. Era un Dios falso, un Dios que se había inventado, un Dios que Israel había tomado por ignorancia. Debía ser quitado. Allí comienza la depuración. Y cuando entonces Israel ve que Gedeón realmente es un hombre que es inspirado por el Espíritu, que es utilizado por Dios, que es llamado por el Señor, dicen: un nuevo juez se ha levantado, así que hay que seguirlo. La libertad que Israel necesita está cercana. Sí, pero son 135,000, no importa. Lo que interesa es la intención, es que nosotros queramos hacerlo. Y ellos se levantan, siguen a su nuevo líder, ven en Gedeón un hombre capaz de obrar la libertad que Israel necesita y se unen a él. Pero adivinen qué, ¿saben cuántos se unen para pelear? No, si son varios. Se unen 32,000. ¿Cuántos eran los madianitas? 135,000, no hombre. Los rebasaban, eran demasiados. Pero ya era algo, ¿no? Eran 32,000. Quizá nos toque de 5, de 3, de 4, algo haremos, ¿no? Pero el problema no es tanto eso. Déjenme decirles también que se juntan 32,000 porque Gedeón los inspira. Pero esos 32,000 no necesariamente todos eran valientes. No, había algunos que eran miedosos. A algunos les temblaban las rodillas. Algunos querían agarrar el cuchillo o el machete, pero les temblaba la mano. No se animaba realmente. Y entonces Gedeón les dice: bueno, hay que pelear, hay que luchar, hay que obrar la libertad. Solo con guerra se puede conseguir la libertad. Solo peleando, solo luchando. Muy bien, hasta ahí todo está bien. Bueno, no importa que seas miedoso, pelea por tu libertad, pelea por tus hijos, pelea por tu familia, pelea por tu Dios, pelea por tu pueblo. Pero pasa algo más. Gedeón, bien o mal, ya tenía un ejército para ir contra sus enemigos con 32,000, aun cuando sus enemigos ascendían a 135,000. El problema es que Dios habla a Gedeón y le dice: me parece que son muchos. Eso está tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Apenas juntamos 32,000, ellos son 135, nos hacen falta muchos más. Si queremos pelear por lo menos 1 a 1, necesitamos más. Definitivamente necesitamos más. El Señor le dice todo lo contrario. Son muchos para la victoria que yo les quiero dar. Son muchos. Está tremendo esto. Si esto en alguna manera, los 32,000 daban fortaleza y ánimo a Gedeón, creo que el ánimo ahora tendría que venir de la presencia de Dios. Solo de eso. Así como dice el salmista, los hijos de Dios, o la victoria verdadera no viene de carros, no viene de caballos, no viene de hombres de guerra, viene de Dios, el Dios de Israel. Este hombre que pensaba que Dios los había abandonado debería experimentar que Dios realmente estaba con ellos y que Dios no había cesado, ni ha dejado, ni dejará de hacer maravillas asombrosas por sus hijos y por su pueblo. Él lo debía saber. Ya les leí el versículo 13. Él decía: nuestros padres nos cuentan que antes el Señor hizo maravillas y prodigios, pero ahora yo creo que nos ha dejado porque nos ha entregado a este pueblo enemigo. El Señor cerraría la boca de Gedeón para mostrarle que Dios estaba con ellos. Muy bien, entonces, como Dios le dice esto a Gedeón, que son muchos, Gedeón les dice: aquel que tenga miedo, pues en la noche puede salir. En la noche puede regresar a su casa. Y que se vaya, pues, a escondidas para que no me desanimen los demás. Así que todos se vayan, ¿no?
se van. ¿Saben cuántos se fueron? 22,000. Quedaron 10,000. Yo creo que a la mañana Gedeón fue a su campamento a revisar, a pasar la lista. ¿Cuántos quedamos? Y él esperaba que quedaran todos, tal vez. Solo quedamos 10,000. Se fueron 22,000. Oh, Dios. ¿Y ahora qué haremos? Si son 135,000, nos toca como de a 13. A algunos les tocará de 14. Está duro, ¿no? Estaba complicado. Pero ni modo. Es la voluntad de Dios. Sí, es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Es la mano de Dios obrando así. Y Él quiere dar la salvación a Israel de esta manera. No de la manera que Gedeón lo esperaba, pero sí de la manera que Dios quería hacerlo. Y lo iba a hacer. El problema es que ya ahora son 10,000. Pensemos que todos ellos eran valientes. Muy bien. Pero el siguiente nivel que nosotros tenemos que analizar, y que es claro también en esta porción de la Escritura, es la calidad. A Dios no le interesa mucho la cantidad como la calidad. Normalmente nosotros hablamos de cantidad, y qué hermoso es hablar de cantidad. ¿Cuántos somos? Somos 100. ¿Cuántos son aquellos? Son 6,000. Son 3,000. Una mega iglesia de 5,000. Siempre hablamos de muchísimos números. El Señor no habla de números. El Señor habla de calidad. No es la cantidad, no es el número, es la calidad. Eso es importante, porque normalmente nosotros ahora con las estrategias de las mega iglesias, aquellas que crecen pero rapidísimo, desechando aún un poco el contenido de la Escritura y sí tomando muy en serio las estrategias de mercadotecnia, estrategias de administración, estrategias diversas de motivación y aún psicología, y atraen a muchas personas. A veces nosotros queremos hacer eso. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que aquellos crecen y nosotros no crecemos? ¿Cómo es posible que una congregación, una iglesia, apenas acaba de comenzar y ahora ya es un templo enorme? Ahora ya son miles de personas, miles de creyentes. ¿Cómo es que el círculo juvenil sigue en 12? Aun cuando si hay algunos jóvenes más, con ellos asciende a 16. Pero ¿cómo es posible? Otros crecen mucho más. Y normalmente nos impacta aquello, nos impacta aquel crecimiento masivo y pensamos que eso es lo que Dios desea. Pero no es eso lo que Dios desea. A Dios le interesa depurar a su iglesia. No se llevará el Señor a los 1,000 que se congregan en un lugar. No se llevará el Señor a los 10,000, o aunque fueran tal vez 100,000 que se congregaran en un lugar. No se los llevará el Señor consigo, a menos que todos ellos realmente sean fieles hijos suyos, redimidos por la sangre de Jesucristo. A menos que sea realmente una iglesia sin arrugas, sin manchas, sin contaminación. A menos que sea una iglesia así, es que podrá estar en la presencia de Dios, pero no es en la cantidad. Preocupémonos por crecer en calidad. ¿Y cómo creceremos en calidad? Cuando la palabra del Señor, y solo la palabra del Señor, sea el centro del desarrollo de la iglesia en esta tierra. Solo así, solo cuando la palabra sea la única regla de autoridad en todos los aspectos de la iglesia, en el evangelismo, en la educación, en las relaciones, en la predicación, en todos los aspectos de la vida. Y si así crecemos, predicando la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Porque aquellos que se agreguen entenderán primeramente el evangelio antes de unirse a las filas de la iglesia. Pero si nuestro número se debe a otras estrategias, cuando ellos comiencen realmente a estudiar la Escritura y comprendan que el Evangelio no es fácil,
muchos se irán, o muchos estarán solo por el tiempo en que le sea satisfactorio. Solo así. El Señor quiere calidad. Así que, como el Señor quiere calidad, no está totalmente conforme con los 10,000. Ahora quisiera Gedeón tal vez que le agregara un poco más, ¿no? Señor, ya se me fueron más de la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Y sin embargo el Señor le dice, me parece que todavía son muchos. Me parece que todavía son muchos. Y no puedo darles la victoria así. ¿Saben por qué? Porque si ustedes tienen la victoria así, con los 32,000 o con los 10,000, tenderán a vanagloriarse. Y eso es común. Eso es algo, de alguna manera, característico del ser humano. Imagínense que esos 32,000 fueran a pelear, hubiesen ido a pelear, o esos 10,000 hubiesen ido a pelear contra los madianitas y hubiesen ganado por la gracia de Dios, por su cuidado. Ellos iban a regresar, pero llenos de fervor, de ánimo, muy alegres, muy contentos. El Señor nos dio la victoria, pero también dentro de sus corazones llevarían ese orgullo. Nosotros somos buenos. Muy bien, compadre, no, peleaste. Vi cuando le ensartaste el cuchillo aquel. Muy bien, excelente. Tendremos a vanagloriarnos. Eso pasa. Eso también nos pasa a veces a nosotros. Es una tentación y tenemos que aprender a esquivarla, a dejarla. Esa es la razón entonces que el Señor le dice a Gedeón, esos 10,000 pues todavía son muchos. Así que van a pasar otra prueba. Llévalos al río a beber. Y me vas a poner aparte a aquellos que se arrodillen a tomar el agua y a aquellos que tomen el agua como la toman los perros. Y eso, no sé, hácelo. Va Gedeón, llegan las personas, los que se arrodillan a tomar el agua, son puestos aparte, y los que toman el agua rápidamente, así como los perros rápidamente, pero se tiran sobre el agua prácticamente y se levantan, son puestos aparte. Muy bien. ¿Ya terminaron todos? Sí. ¿Cómo están formados los grupos? Bueno, el primer grupo de los que se arrodillaron a tomar está compuesto de 9,700 hombres. Y el grupo de aquellos que tomaron el agua rápidamente, así casi como los perros, bueno, está formado de 300 hombres. ¿Cuál me vas a dar, Señor? ¿El de 9,700? Eso estaría bien, ¿no? ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué hacer esa prueba? Realmente algunas personas sugieren que los 300 son escogidos porque no descuidan la guardia, sino que toman rápidamente y vuelven a su lugar como soldados. Pero no es esta la razón suficiente para decir que son elegidos. Antes, sí son elegidos por el Señor, porque el Señor quiere salvar a Israel de una manera diferente, no con la fuerza humana, sino con el poder de Dios. Quiere que la salvación sea distinta, quiere que Israel comprenda, que Israel entienda en ese momento que el Señor está con ellos, que no deben irse tras dioses vanos, que no importa la fuerza del enemigo, no importa el número de ellos, si tan solo confían en el Señor, vencerán, triunfarán, harán proezas, como dice el salmista. Si tan solo confían en el Señor. Señor entonces le dice a Gedeón, bien, quédate con los 300. Los 300 solo se irán a pelear. Y yo les daré la victoria. Solo confío. Los 9,700 entonces se van, Gedeón se queda con los 300. La mejor manera de cerrar la boca de Gedeón. 300 hombres. Muy bien. El Señor quiere calidad.
El Señor puede dar la libertad, puede obrar la salvación que Israel necesita con 300 hombres. Es la pregunta que se hace Gedeón. Y es la pregunta que creo que nosotros hasta ahora nos hemos hecho también. El Señor puede obrar esa salvación. 300 hombres contra 135,000 hombres. ¿No parece algo imposible? Pero antes, déjenme decirles que si es el Señor quien busca calidad, no cantidad, sino calidad, hombres que sean conforme a su corazón, personas que conozcan realmente al Señor, que le teman, que le busquen, que le amen, que midan realmente el riesgo y a pesar de todo eso, esperen seguir tras sus huellas. El Señor quiere personas así. Con 300 hombres sería suficiente para que Israel venciera a su enemigo y salir victorioso completamente de esa guerra. El Señor quiere calidad. ¿Cuántas naciones habían en el tiempo de Israel? ¿Cuántos pueblos? Y el Señor se complace de un pueblo pequeño, Israel. Lo libera de Egipto y lo hace su pueblo escogido y lo introduce en la tierra prometida. De 12 hermanos de una familia, el Señor se digna a considerar como digno de Él a uno solo de ellos, y es al más pequeño, es David, y lo hace rey de Israel. El Señor hace eso. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, multitudes le seguían porque estaban admirados de su doctrina. Muchos andaban con Él, y sin embargo no fueron multitud de sus discípulos, sino solamente 12. Y a 12 fue a los que Él llamó para ser sus discípulos, sus apóstoles, y luego 11 continuaron con el trabajo de la iglesia. El Señor así obra, y esa es la razón por la cual nosotros, siendo que en el mundo, el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos hay allá afuera que bien podían hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo hoy aquí en la iglesia del Señor, y tal vez lo harían mucho mejor que nosotros? Porque tal vez tienen hasta licenciaturas, maestrías, doctorados, no sé cuántas cosas más. Pero el Señor no quiso llamarlos a ellos, sino te quiso llamar a ti. A ti, joven, también te quiso llamar el Señor para que seas su pueblo, para que seas su iglesia. El Señor obra así, tan maravillosamente, de tal manera que nosotros simplemente nos quedamos asombrados. Y con aquello que el Señor escoge, con aquello que el Señor llama, hace maravillas y prodigios. Ahora, Dios finalmente anticipa la victoria. 300 hombres, ¿vencerán? Sí vencerán, porque el Señor ha garantizado la victoria. Esto parece una locura, y sin embargo el Señor afirma la fe de Gedeón diciéndole: está bien, ya son 300 hombres, ya está bueno, ahora vamos a pelear. Pero para que tu fe se aliente y no desmayes, te pido que vayas con tu siervo y vayas al campamento enemigo. Allí te daré un mensaje que fortalecerá tu corazón. ¿Y saben cuál es el mensaje? Que cuando se acercó a una de las tiendas de los enemigos, uno de ellos estaba soñando. Y estaba soñando, dice que un pan rodaba hasta ellos y golpeaba con tanta fuerza al campamento que el campamento caía. Y entonces su compañero le dice: eso no es otra cosa sino la mano de Gedeón. El Señor ha entregado a este pueblo en sus manos. Pero este sueño en alguna manera es raro, si no hasta chistoso. ¿Cómo un pan puede golpear a un campamento y destruirlo? Es paradójico. Pero cuando Gedeón escucha esto, dice: realmente el Señor ha entregado a este pueblo en nuestras manos. ¿Y saben qué hace? Adora al Señor. No va inmediatamente con los suyos, sí lo hace después, pero antes
cuando escucha ese mensaje, esa interpretación del sueño, él dice, el Señor ha entregado ese pueblo en nuestras manos, y entonces adora al Señor. Es que el Señor es el que pelea por el pueblo. Es el Señor el que va delante de su iglesia. Es el Señor siempre el que obra lo que nosotros no podemos obrar, porque para Él no hay nada imposible. Y un pan, Gedeón, por el poder de Dios, sería la causa de la destrucción de ese pueblo enemigo de Israel. Y caía. Entonces comienza a tomar la estrategia. Ya casi terminamos, nos faltan 10 horas. Va con su pueblo, con su numeroso pueblo, y les dice, vamos a hacer una estrategia. Vamos a dividirlos en 3 grupos. Adivinen de cuánto estaban formados los grupos. De 100. Hombre. Muy bien. Vamos a tomar los carros, unas teas. Las teas eran como antorchas pequeñas. ¿Y espadas? No, espadas no. Solo el jarrón y las teas. Y vamos a rodear a este pueblo. Y lo rodean. Sin cuchillo, sin machete. Rodean a ese pueblo. Y entonces dice, cuando todos estemos listos, vamos a romper los jarrones, tendremos arriba las teas y gritaremos, por Jehová y por Gedeón. O al revés, por Gedeón y por Jehová. Y ese pueblo va a caer. Entonces, hacen esto, rodean a los madianitas, a los 135,000. Y entonces, ya cuando están listos, gritan así, por Gedeón y por Jehová. Y el pueblo escucha, los madianitas escuchan este estrépito, estos gritos, y comienzan a destruirse entre ellos mismos. Entran en una terrible confusión que entre ellos mismos se quitan la vida. ¿Y saben cuántos mueren a causa de la espada de ellos mismos sin que saliera lesionado ninguno de los 300? Murieron en esta noche 120,000 hombres, sin que ellos metieran siquiera sus manos. Es que las guerras son de Dios. El Señor podía obrar esa salvación, lo podía hacer, porque su poder no ha menguado, porque es el Dios de lo imposible, porque sigue obrando maravillas, ayer, hoy y lo seguirá haciendo siempre. El Dios que había obrado por el pueblo de Israel anteriormente, liberándolo con 10 plagas de Egipto, luego cuidando de ellos en todo el desierto, en el sol, cuidándolos con una nube y en la noche proveyéndoles de luz. En todo ese tiempo que militaron en el desierto les dio pan. El Señor que obró esos hechos portentosos podía obrar la salvación con 300 hombres. Ese mismo Dios, fíjense, también había introducido al pueblo de Israel a la tierra prometida, dividiendo el Mar Rojo y posteriormente dividiendo el río Jordán. Y luego, otra hazaña tan tremenda, que con el solo hecho de dar vueltas alrededor de una ciudad muy fortificada como Jericó, la ciudad cayó. Con tan solo dar vueltas, ese mismo Dios que había obrado así tan poderosamente anteriormente podía sin duda obrar la salvación que necesitaba ese pueblo ya, con tan solo 300 hombres. Y lo hace. 300 hombres fueron los que el Señor eligió, y con 300 hombres dirigidos por Gedeón libró a Israel de 135,000 que los tenían subyugados. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros realmente consideramos esta historia, esta pregunta sigue latiendo. 300 hombres contra 135,000 y que venzan los primeros. Esto es una locura. Pero déjenme decirles que no es ninguna locura para aquellos que confían realmente en el Señor. No es ninguna locura para aquellos que esperan en el Señor.
No es ninguna locura para aquellos que reconocen el poder de Dios, su magnificencia, su lugar en su pueblo. No es locura para aquellos que saben que el Señor pelea por los suyos, de manera que su pueblo esté tranquilo. No es locura para ellos. Ese es el mismo Dios de la iglesia. Y ese es el mismo Dios de los jóvenes de esta congregación. El Señor desea ciertamente calidad para obrar, pero es el mismo Dios que puede obrar muchas cosas entre su iglesia, entre su pueblo, si tan solo nosotros le invocamos, si tan solo nosotros le buscamos, si tan solo nosotros nos humillamos delante de Él, reconocemos nuestra impotencia y el poder infinito de nuestro Dios, y puede obrar muchas cosas entre nosotros. Y miren bien, si el Señor fue capaz de librar a Israel de 135,000 hombres con tan solo 300 hombres, déjame decirte que también el Señor puede obrar muchas cosas maravillosas con 12 o 16 jóvenes. Pero solo necesitamos buscar plenamente al Señor. No confiar en nuestras fuerzas. La victoria no vendrá de nuestras fuerzas. No confiar en nuestro poder, no confiar necesariamente en nuestra capacidad. No vendrá de nuestra capacidad. Vendrá del poder de Dios. De manera que al fin nosotros consideremos que no es por nosotros, sino que ha sido y siempre será por el poder de Dios. Así que jóvenes, aliéntense. Alienten su corazón, alienten su confianza en el Señor, confíen en Él, búsquenle. El Señor sigue haciendo maravillas hoy también. Y yo estoy seguro que las hará con ustedes, que ustedes serán instrumentos poderosos en sus manos, de tal manera que lo que harán dejará huella en su iglesia, en la sociedad y también en ustedes mismos y en sus familias. Que el Señor nos bendiga.